Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. ¿Cómo sabes que estás celosa? Solo lo sé. Si no estás de acuerdo con ello, puedes dar marcha atrás. No lo creeré hasta que realmente salga con ella. Eak se encogió de hombros y sonrió con sinceridad. Fue lo suficientemente sincero como para decir lo que le gustaba y lo que no le gustaba. Quería demostrar por sí mismo cómo era ella. Él era firme. ¿Cuál es tu sueño? Tuve que volver a hacerle la misma pregunta que le hice antes. Esta vez obtuve una respuesta de inmediato, como si lo estuviera considerando. Hacer lo que quiero hacer, ese es mi sueño. No está muy claro, explica un poco más. Si quisiera tener, ser, hacer cualquier cosa, lo haré antes de morir, como quiero salir con Juan. Este es mi sueño, elegante. Lo miré sorprendida. Sí, un sueño era lo que deseas tener, ser o hacer cualquier cosa. Para tener una imagen clara te llevaría ahí. Las personas exitosas normalmente tienen una imagen clara en su cabeza. Quería conocer a ese chico. No pudo explicar cuál era su sueño, pero entendió el principio. Pasé. Hice una pausa y me giré para mirar al chico más alto a los ojos. Tenía confianza y no desvió la mirada. No se distrajo ni un poco. Pasaste. ¿En serio? Muy fácil. No es tan fácil, pero me gusta tu determinación. Sonreí. Como dijiste, todo lo que me gusta, a Juan también le gustará. Te ayudaré con Juan. Antes de alejarme, ella corrió y se detuvo frente a mí. ¿Por qué decides ayudarme ahora? Debe haber una razón. He visto tantas novias que no quieren que su amiga cercana salga con alguien porque no quieren estar solas. Esa era una pregunta tan simple que no podía responder. Solo miré al sol y seguí alejándome. La soledad era mejor que hacerle saber a Juan Viva que yo, su amiga cercana, sentía algo extraño hacia ella. ¿Dónde has estado? La niña pequeña que llegó a casa antes de que yo entrara corriendo a mi habitación después de que entré a la casa alrededor de las 8 p.m. Ella relacionaba de la misma manera que yo cuando llegaba tarde a casa. Fui a la Plaza Siam. ¿Con quién? Para conocer a un chico. Respondí y miré a Juan Viva, quien tal vez ya sabía la respuesta porque su amigo Watt ya se lo había dicho. La pequeña tal vez quería oírlo de mí. Para conocer a Eag, el chico al que le gustas. ¿Por qué fuiste a verlo? Ahora su voz era rígida. Me reí entre dientes cuando escuché el tono. ¿Por qué estás molesta? Solo lo vi para ponerme al día sobre ti. ¿Por qué no me llevaste contigo si se trataba de mí? No podríamos hablar si estuvieras ahí. Simplemente pensé que es un tipo interesante y que deberías salir con él. Lo apoyé. Dije sin mirarla, ahora eres una mujer adulta. Deberías tener novio. ¿Qué sucede contigo? ¿Qué quieres decir? Juan Viva arrastró una silla y la puso a mi lado. Ella agarró mis dos hombros mientras yo fingía hacer la tarea y los giró hacia ella. Demostré que estaba molesta por haber sido interrumpida. Estoy haciendo mi tarea, ni siquiera escribiste nada ahí. Habla conmigo primero. Respiró hondo, tratando de calmarse. Para ser honesta, realmente has actuado extraño en los últimos días. No haces contacto visual. Estabas muy celosa cuando supiste que un hombre estaba detrás de mí, pero ahora eres mi casamentera. ¿Qué te pasa? Miré sus ojos marrones y me detuve. Decidí darle la razón más irrazonable. Simplemente intenté ser más madura y más comprensiva. No lo entiendo. Si sigo preocupándome por ti, ¿cuándo podrás tener novio? Ahora estamos teniendo una vida de adolescentes. Lo descarté casualmente. Ser adolescente es un periodo divertido y colorido de nuestras vidas.
Es el momento en que más podemos expresarnos y expresar nuestros sentimientos. Estar demasiado apegada a mí es tan aburrido que deberías tener novio. No quiero uno ahora, soy feliz ahora, pero yo quiero. ¿Por qué estás apegada a mí y yo estoy demasiado apegada a ti? Si una de nosotras tiene novio, entonces podemos tener libertad. ¿Me estás diciendo que estás molesta conmigo? ¿Por qué piensas eso? Respondí sorprendida, pero asentí. Tal vez puedas decir eso. La pequeña niña me miró atónita. Ella se levantó y salió inmediatamente. Cerró la puerta sin un fuerte golpe, pero sí me di cuenta de que no estaba contenta. Desde que nacimos éramos mejores amigas. Peleábamos muchas veces, pero todo fue a corto plazo. Pero esta vez no. Tenía que mantener la distancia antes de imaginar cosas demasiado lejos de esto. Sería mejor si ella no supiera lo que estaba pensando. Juan Viva pareció cooperar. Desde ese día, ambas apenas nos miramos y hablábamos. Al principio no era demasiado obvio, pero luego empezó a ser tan obvio que mi mamá lo notó. Nuestras mamás nos animaron a ir juntas al mercado. La pequeña se negó como nunca antes. ¿Cuándo pelearon ustedes dos?